primeros videos que estamos presentando de la nueva serie de videos que tenemos ya hace varios años en internet. La idea central es manejar algunos conceptos básicos para poder iniciar de manera más delicada el trabajo de estudiar cada uno de los conceptos del derecho civil. Porque, ¿qué sucede? De que a veces algunos alumnos comienzan a manejar temas, por ejemplo, un civil de derecho de familia, conceptos de derecho de contrato, sin embargo se olvidan a veces de conceptos básicos. Por eso este video apunta, junto con otros del mismo capítulo que son conceptos básicos para entender las instituciones jurídicas del Código Civil, buscan revisar algunas instituciones o algunos conceptos básicos que deben primariamente conocerse. Vamos a revisarlas. Ahora, por ejemplo, es importante entender de que el hombre se desarrolla en dos ámbitos: un medio natural y una dimensión social. En el mundo natural rige el principio de la causalidad, existiendo entre los hechos una relación objetiva e inmediata. Por ejemplo, el calor, sabemos, dilata los cuerpos. En la dimensión social, por ejemplo, donde también se desarrolla el hombre, en cambio rige el principio de la imputación, en donde entre los acontecimientos no existe una relación objetiva e inmediata. Por lo tanto, hay una dimensión social. En ese sentido, hay un principio de imputación que es la voluntad del hombre que crea la norma. Y en el otro aspecto del medio natural hay un principio de causalidad. Los acontecimientos son ajenos a la voluntad del hombre. Por ejemplo, sale el sol en la mañana, oscurece, en fin. Pero sin embargo, por eso nuestra carrera se encuentra dentro del estudio de las ciencias sociales. Ahora, otro aspecto importante: clasificación de las normas. Nosotros vamos a definir normas principales y secundarias. Las principales son las definitorias o determinativas. Definen o determinan una actividad o concepto. Las reglas técnicas, por ejemplo, son principales, son los medios para alcanzar un fin determinado. Y las prescriptivas, las normas jurídicas, son un ejemplo de prescripción. También tenemos las secundarias, que son las ideales, establecen modelos característicos de un grupo humano. Las consuetudinarias o consuetudinarias son regularidades de conducta. También tenemos las morales. Las normas de conducta en general, hay reglas técnicas y también hay normas éticas. Dentro del contexto de las normas de conducta, ¿cuáles son las reglas técnicas? Aquellas que nos indican medios para conseguir fines específicos. Si no se sigue su observancia, la consecuencia no es un castigo, sino no se consigue el fin. Por ejemplo, los pasos para poner en marcha un auto. En cambio, las normas técnicas, las normas jurídicas, morales, el uso y trato social, todas estas tienen por fin dirigir la conducta de las personas en un sentido u otro. Normas éticas. ¿Cuáles son las clases de conducta? Tenemos las clases de conducta en relación a las normas jurídicas, a las normas morales y a las normas de uso o trato social. En relación a las normas jurídicas tenemos las bilaterales. Frente a un sujeto obligado existe otro facultado para exigir el cumplimiento de la obligación. También dentro de este mismo contexto de las normas jurídicas tenemos que es heterónoma. Son creadas por una voluntad ajena al sujeto imperado. Son exteriores, se refiere a acciones realizadas, no a las meras intenciones, aspecto muy importante en derecho penal.
es coercible, es la posibilidad de ejercer la fuerza, mientras la coactividad es el uso efectivo de la fuerza, ¿ya? Por otra parte, las normas morales son unilaterales. Frente a un sujeto obligado no existe otro facultado para exigir el cumplimiento de la obligación. Son autónomas, son creadas por la propia voluntad del sujeto imperado, son interiores, regulan la conducta de los sujetos, apuntan a su intencionalidad, no son coercibles. Ahora, las de trato social son unilaterales, heterónomas, exteriores y no son no coercibles, ¿ya? Es bien importante este aspecto. Esto se suele preguntar en los exámenes de cátedra de derecho, del curso introductorio de Derecho Civil, es decir, aquel previo a cursar los civiles. Las teorías acerca de las normas de uso y trato social, hay distintos autores, las teorías que niegan que sea una categoría especial de norma ética y las teorías que aceptan que sea una categoría especial de norma ética. Tenemos varios autores, aquí en el Power yo he citado a Vecchio, a Gustav Radbruch, a Steinberg y, en fin, a Alf Roth, que probablemente ustedes lo vieron o lo van a ver en el curso introductorio, ¿ya? Pero detengámonos en algo básico, que es el derecho. Etimológicamente la palabra derecho no tiene un sentido único. Por ejemplo, la palabra castellana derecho derivaría del latín direcus, que significa lo recto o lo derecho. Para los romanos, quienes para referirse a la palabra derecho utilizaban el término ius, expresión que derivaría de la justitia. Es imposible intentar una definición, pues hay varias visiones, además de los diversos obstáculos que supone por el hecho de ser una palabra, esto es un signo. Hay ambigüedad, posee distintos significados y todos estrechamente ligados entre sí. Está el derecho objetivo, el derecho subjetivo, el objetivo entendido como el conjunto de normas que conforman el ordenamiento jurídico, y el subjetivo es la facultad de exigir de otro el cumplimiento de una determinada obligación o deber jurídico, ¿ya? El derecho como ciencia del derecho. Como digo, hay detrás también en estos conceptos una cierta vaguedad. No es posible enunciar propiedades que deban estar presentes en todos los casos que se usa la expresión derecho. La carga emotiva también, pues tiene un significado emotivo favorable. Por ejemplo, cuando se utiliza como sinónimo de justicia. Ahora, la relación entre derecho y justicia, esto quizás son conceptos bastante abstractos, pero que ustedes lo van a ver cuando estudien en quinto año filosofía del derecho o preparen su tesis de grado y se recordarán de estos conceptos. El derecho natural es el conjunto de principios anteriores y superiores a todo derecho impuesto por los hombres y en el cual éste debe fundarse, ¿ya? Ahí tienen las escuelas bien importantes, tenemos la influencia de la Iglesia también católica en los primeros tiempos, proviene de Dios, proviene de la razón misma del hombre. También tenemos la teoría de Santo Tomás de Aquino, John Locke, San Agustín, Jean Rousseau, ¿ya? Y por otra parte, en la contrapartida tenemos el derecho positivo, ¿ya? No hay más derecho que el que ha sido creado y elaborado por el hombre, creado e impuesto por el Estado, existiendo única y exclusivamente el derecho positivo, ¿ya? Algunas definiciones. Celso decía, es el arte de lo bueno y lo justo. Justiniano, los tres preceptos del derecho: vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo y no dañar a otro, ¿ya? Como que de repente nos acordamos de Justiniano a menudo en nuestro medio, ¿ya? Por otra parte, las normas jurídicas, detengámonos en este aspecto, que es no menos importante, ¿ya? Tenemos de que está la teoría de Carlos Cosio, que es el creador de la teoría ecológica del derecho, y está la teoría de Herbert Hart,
Y la de Dworkin, que por ejemplo la de Dworkin, el derecho no se compone solo de normas, sino también de principios que expresan valores, ¿ya? ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Yo estoy pasando rápida, tal vez muchas horas de clases para solamente analizar a Dworkin, por ejemplo, o a Hart. Sin embargo, para efectos del examen de grado, esos no son habituales temas de consulta, pero sí este es un tema de consulta: cuáles son las fuentes, ¿ya?, de las normas. Por una parte, y la fuente del derecho, tenemos de producción, pueden ser fuentes de conocimiento, fuentes materiales y fuentes formales, ¿ya?, de producción, de conocimiento, materiales y formales. Cuando se habla de producción, tenemos que el Estado, a través del Poder Legislativo, el presidente como colegislador con la potestad reglamentaria, el Estado a través del Poder Judicial con las sentencias judiciales que nuestros jueces emiten día a día. Y también otra forma de producción son las particulares a través de la autonomía de la voluntad, y en este sentido nos vamos a detener en el artículo 1545 del Código Civil cuando veamos contratos, ¿ya? De conocimientos son los medios a través de los cuales nos informamos del derecho. Pueden ser materiales, es el conjunto de factores que motivan la dictación de normas jurídicas. Las formales son los medios por los cuales se manifiesta el derecho, donde se encuentra contenido esto. Son los procedimientos de creación de normas jurídicas. Por ejemplo, lo encontramos con la ley, la costumbre, los principios generales, los tratados internacionales, los actos jurídicos de los particulares y corporaciones, la doctrina, ¿ya? Como digo, entonces tenemos los tipos de fuentes del derecho, ¿ya? Ahora, si comenzamos a analizar cada una de las fuentes, tenemos la ley, es la más importante de las fuentes formales, en sentido amplio, como sinónimo de normas jurídicas, leyes, decretos con jerarquía de ley, tratados, potestad reglamentaria y autoacordados, en sentido estricto. Es la norma jurídica de origen estatal, solemne, y comprende la Constitución y los decretos con jerarquía de ley. Luego, la Constitución, ley fundamental de todo el ordenamiento jurídico, las características principales, que ocupa el nivel superior dentro del ordenamiento jurídico, regula cuestiones fundamentales para la organización del Estado y los derechos de las personas, tiene supremacía sobre las demás normas, supremacía formal, las demás fuentes son creadas por los órganos y procedimientos constitucionales, supremacía material, las demás fuentes no pueden contradecir la Constitución. Para garantizar esta supremacía existe el llamado control de constitucionalidad de las leyes. ¿Y en qué consiste este control de la constitucionalidad de las leyes? Hay un órgano encargado, el Tribunal Constitucional, 3 designados ¿y cómo se compone? De 3 designados por el presidente, 4 elegidos por el Congreso Nacional, 3 nombrados por la Corte Suprema. Hay un control previo, obligatorio, las leyes interpretativas, leyes orgánicas y tratados sobre leyes orgánicas. La Cámara de Origen tiene 5 días para enviarlo al Tribunal Constitucional. Es facultativo los proyectos de ley, reforma constitucional y tratados a la aprobación del Congreso, ¿ya? Puede ser solicitado por el Presidente de la República, cualquiera de las cámaras o un cuarto de sus miembros. También está el control represivo. El artículo 93, si bien recuerdo, número 6 de la Constitución Política, plantea la inaplicabilidad por inconstitucionalidad por mayoría absoluta del Tribunal Constitucional, ¿ya? Hay una gestión pendiente, un precepto decisivo,
fundada razonablemente. Luego está el artículo 93, número 7 de la Constitución, que es la declaración de inconstitucionalidad por 4/5 de la composición del Tribunal Constitucional. Allí hay que analizar que haya sido declarado inaplicable según el artículo 93 y por otra parte contra la resolución del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno, no de derecho, sí de hecho. ¿Ya? Hay distintos aspectos que hoy por hoy se discuten, entre ellos, por ejemplo, es la aplicación de la ley Emilia. ¿Ya? Por otra parte, tenemos el control de constitucionalidad, ¿ya?, de los decretos fuerza de ley. El decreto fuerza de ley es un decreto dictado por el presidente de la República sobre materias propias de ley, previa delegación de las facultades del Congreso Nacional. Debe someterse a toma de razón por parte de la Contraloría, eso es súper importante. Toma de razón se publica por ambas cámaras o un cuarto de sus miembros, se revisa el Tribunal Constitucional normalmente de un máximo de 30 días de su publicación. No toma razón, puede ocurrir, realizar cambios sugeridos, solicitar al Tribunal Constitucional su pronunciamiento en el plazo de 10 días. Y los efectos del control de constitucionalidad en los casos número 2, 4 y 7 del artículo 93, la disposición se entenderá derogada desde su publicación en el Diario Oficial. ¿Ya? Ahora los conceptos de planiol, de ley, por ejemplo, como fuente, una regla social obligatoria establecida con carácter permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza. ¿Ya? Es una regla social, como decíamos, respecto a una comunidad y no un individuo aislado, obligatorio porque hay que acatarla. Es permanente porque está destinada a regir por largo tiempo. Autoridad pública, dictada por un órgano que tiene facultades para ser sancionado por la fuerza. En caso de infracción, existe la posibilidad de recurrir a la fuerza para obtener su cumplimiento. También está la descripción de Santo Tomás de Aquino, y en esto algunos alumnos de la Universidad de Santo Tomás siempre lo tienen presente cuando se les pide que definan la ley. Una prescripción de la razón dirigida al bien común dada y promulgada por los que tienen a su cargo la comunidad. ¿Ya? También, como digo, tiene un carácter imperativo, es prohibitivo o permisivo. ¿Ya? Imperativa porque impone la observancia de ciertos requisitos para llevar a cabo una conducta. Prohibitiva porque impiden la realización de un hecho o acto de modo absoluto. ¿Ya? Sanción, la nulidad absoluta, artículo 10 del Código Civil. Las permisivas porque confieren derechos cuyo ejercicio queda entregado a la libre voluntad del titular. ¿Ya? Clasificación de la ley. La ley puede ser por una clasificación por jerarquía, por duración de tiempo y por extensión. La jerarquía, están las leyes interpretativas de la Constitución, las leyes orgánicas constitucionales, las leyes de quórum calificado, las ordinarias y los decretos fuerza de ley. Eso por jerarquía. Y en duración de tiempo puede ser permanente, temporal o transitoria. Y por la extensión puede ser general, se aplica a todo el territorio de la República, puede ser local, solo rigen una parte del Estado, por ejemplo, las normas que rigen acá en Iquique, de la zona franca. Puede ser personal, que se aplican a un grupo de ellas o a la ley indígena. ¿Ya? Entonces, tenemos leyes interpretativas que tienen rango de constitución, leyes orgánicas constitucionales, la propia Constitución indica las materias que deben dictarse, ejemplo, la del Banco Central, la ley de quórum calificado tipifica la conducta terrorista, ¿ya? Las ordinarias contenían el artículo 63 y los decretos fuerza de ley. La duración en el tiempo puede ser permanente, dictada para regir indefinitivamente o indefinidamente, temporal, dictada para regir un tiempo,
¿ya? Y transitorio dictadas para regular conflictos en casos de cambio legislativo, ¿ya? Como decíamos, ese aspecto es bien importante y lo cual requiere ser analizado cuidadosamente para seguir comprendiendo estos aspectos críticos de la ley. En el siguiente video vamos a ver la formación de la ley y otros aspectos bastante importantes de las leyes, porque es un tema, como digo, de que, por ejemplo, vamos a estudiar derecho civil y no nos recordamos ni tenemos idea de estos conceptos, como digo, claves antes del estudio. ¿Por qué? Porque no nos recordamos del derecho introductorio, ¿ya? Cuando llegamos a preparar el examen de grado, el quinto año, el sexto año, ya habremos egresado y no nos acordamos de estos conceptos. Y sucede que después comenzamos a entender y definitivamente no logramos entender instituciones más complejas porque nos falta la base. Por eso este video ha sido dedicado en ese contexto, ¿ya? Espero les haya agradado.